Muy buenas tardes. Quiero que me acompañen un momentito y oremos al Señor. ¿Puede usted, por favor, ponerse de pie, cerrar sus ojos? Solamente para decirle, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos permites de poder abrir tu palabra para poder ser enseñados, para poder vivir la vida conforme al propósito tuyo. Nos estás enseñando para que podamos identificar claramente a las personas que están, Señor, diciendo mensajes y palabras en todos los campos, tanto de la ciencia, la tecnología, la medicina, y que podamos nosotros, Señor, hacer un análisis teniendo como fundamento la palabra del Señor. Porque allí encontramos dirección y nosotros creemos firmemente que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, es una luz en nuestro camino. Y tú, Señor, nos instas a que procuremos, dice el apóstol, con diligencia, presentarnos delante de ti, desde ya aprobados, por haber aprendido, Señor, que adorarte es un acto de fe que contempla pasos que son muy importantes. Ayúdanos a aprender, Señor, lo que tu palabra nos enseña, de tal modo que podamos recibir en nuestro corazón la bendición de la pureza de la palabra del Señor. Llévanos con bien durante este sermón, te lo pedimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, tomen asiento. Recuerden que estamos siguiendo una serie de sermones y hemos trabajado ya en 15 oportunidades en donde hemos podido tener la hoja de información y poder hacer un análisis. Creo que debiéramos de, no sé si cambiarle el nombre o tener por sobrenombre ese nombre tan hermoso de una iglesia llamada Berea. Allí los hombres de esa iglesia y las mujeres, no importa quién les fuera a hablar, sea el más eximio de los teólogos, ellos escuchaban atentamente, tenían sus apuntes seguramente allí, a ver qué es lo que dijo, muy bien. Ponía alguna señal taquigráfica y después fueron a sus casas y comenzaron a analizar todo lo que se les había enseñado. Extraordinaria costumbre. Hemos llegado al sermón número 15 y seguimos con la parte número 2 de este segmento de la serie en donde estamos aprendiendo a examinar los espíritus que dirigen a las iglesias. Estaba yo mirando una lista hace algún tiempo atrás de la cantidad de denominaciones y perdí la cuenta cuando iba como en la 30.000. Y fíjate que allí enseñaban todas las cosas que ellos creen. Y hay cosas que son hasta risorias, pero tienen adeptos. Una de las últimas que se agregó, por ejemplo, fue la iglesia maradoniana. ¿Sí la conocen? Maradoniana. Y así van surgiendo
iglesias y la gente como no tienen ni sentido común, menos escuchan su conciencia, pero todas esas son verdaderas barbaridades teológicas que lamentablemente tienen adeptos. Son millones que siguen, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los 7.300 millones de personas, el gran segmento de la población o el mayor segmento de la población sigue a una religión demoníaca que está fundada en el demonismo. Detrás de cada ídolo, detrás de cada altar en esa denominación, hay un demonio identificado claramente. La gente no cree. Un día se van a acordar de nosotros. Miremos el sermón y escuche bien, con precisión, lo que el Espíritu Santo, la palabra del Señor y yo, pastor de la iglesia, les voy a enseñar. Nunca olvide esto, nunca olvide. No olvide que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Dice el mundo, no nosotros, el mundo. El mundo es la gente que no es salva, que no conoce al Señor. De esos millones, incluido lamentablemente personas dentro de las iglesias. Son tantos, estaba pensando yo recién allí, dije, son tantos en este mundo que están siguiendo a los Nicodemos. Nicodemos. Y se levantan escuelas de teologías siguiendo a falsos. ¿Recuerda usted que yo le dije hace algunos días atrás que venía aquí un gran proyecto? Y no quiero ser atrevido con ustedes, queridos amigos, pero vino un gran proyecto que era aquí en Los Ángeles y celebraron una gran fiesta porque es fiesta para ellos, celebración, y entonces hicieron una gran celebración y allí había muchas personas y me llamó la atención y me dio la razón, porque una profeta conocida mandó una nota diciendo: a todos mis seguidores me disculpo porque yo fui una de las promotoras de todo este evento, pero yo no sabía que en medio de las personas que están promoviendo el evangelismo en toda California también están los LGBTQ incluidos en el proyecto de evangelismo. ¿Qué les parece eso? Terrible. Entonces ella dice, yo me salgo de esto. No, pues nunca debías de haber entrado si hubieses tenido lo que dice la palabra del Señor. Dice, no crean a toda persona, no crean a todo espíritu. Créannos a nosotros, porque nosotros estamos preparados para amonestarnos incluso a nosotros mismos. ¿Así nos decía la enseñanza? Entonces, nunca olvide, pero tampoco olvide la primera parte del texto. ¿Qué dice? La primera parte del texto de 5:19 dice, nosotros somos de Dios. Así dice, nosotros somos de Dios. Pero dice, el mundo está bajo el poder del maligno. Nos pone ahí al margen. Entonces, tenemos un carácter, tenemos una posición, tenemos una personalidad distinta. Somos de Dios. ¿O no? Somos de Dios. Nosotros hubo una época, un tiempo en que pasamos de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dejamos de vertir agua amarga y estamos vertiendo agua dulce. Somos calientes y no fríos. ¿O no? Díganlo, amén. Comienza a subir el fervor.
No somos de los que retrocedemos. Hemos nacido de Dios, somos guardados del maligno. Dios nos ha dado entendimiento para que nosotros podamos conocer aquel que es verdadero. Nosotros estamos en Él. Y el apóstol nos dijo algo, pero súper interesante, en la posición en la que estamos, consagrados de verdad, esperando dar el último paso, ser glorificados. Mientras tanto, en este poco tiempo que nos queda, nosotros tenemos la tendencia a hacer el bien. A hacer el bien. En todo orden de cosas. En todo orden de cosas. Incluso en las labores del hogar. ¿Cierto? Estoy tratando de acordarme que el otro día mi esposa algo dijo, eso me quedó grabado y yo corrí para que cuando ella llegue vea que estaba allí. Me esmeré en hacer el bien. En todo orden de cosas. Yo terminé el sermón pasado, esta es la segunda parte, leyéndole los primeros 8 versículos. Porque este pasaje, que está ubicado en Primera de Juan, capítulo 4, el verso 1 al 8, nos da pie para que nosotros podamos tener una estructura de pensamiento y podamos nosotros usarlo para poder identificar claramente de qué espíritu eres tomado o qué espíritu obra en aquel que está hablando. Puede ser un espíritu de error, dice, puede ser el espíritu del anticristo, es decir, un espíritu opuesto a la verdad, sutil, no lo notan, cantan las mismas canciones, tienen el mismo lenguaje, pero terminan riéndose y cacareando como gallinas y aullando como lobos. ¿Los han visto alguna vez? Deben de darse alguna vez ese gusto. Este pasaje nos da el fundamento. Miren, las palabras dichas por el apóstol allí, Juan, son palabras para la iglesia, para nosotros. Y son muy interesantes porque él, como es el apóstol del amor, él usa un lenguaje muy tierno. Él dice, amados, hermanos queridos, amados en el Señor, quiero decirles algo. No crean a todo espíritu, no crean a toda persona, sino hagan lo siguiente, hagan una comprobación de esa persona. Si esa persona viene y es de Dios, ¿por qué? Porque estamos hablando del primer siglo. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se han encargado de expandir, de diseminar todo esto. Si esto lo hablaban en el primer siglo, saque la cuenta usted actualmente la cantidad de falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos de todo tipo. Y entonces dijo Jesús ya advirtiendo sobre esto. Dijo claramente, Jesús lo dijo, Mateo 24 dijo, vendrán muchas personas en mi nombre, note las palabras, en mi nombre, y traen un discurso, van a decir, yo soy el Cristo. Hay algunos que se han incluso atrevido a decir que son Jesucristo reencarnado. Así está de severa la cosa. Y tú mira la gente que deambula alrededor de ellos. Son miles de personas que están allí, lamentablemente, listos para pasar o al infierno o a la tribulación. Entonces, Cristo dijo, muchos se engañarán. Fue dicho hace siglos y hoy existen personas en los altares, en los templos, en los medios de comunicación, en las revistas, en los programas de televisión, en la internet. Y lo que está diciendo el Señor, el Espíritu Santo, es que tienes que evaluarlos a todos.
Cada vez que no solamente esté pensando en venir y evaluar a quién nos enseña acá. Tu ministerio comienza cuando sales por esa puerta y entonces te vas allí y te vas a encontrar a alguien quien te va a ofrecer un discurso, un consejo, te va a tener una manifestación, tiene una relación. Entonces tienes que evaluar lo que miras. Te sientas a mirar la televisión y comienzas a ver un programa de, no sé, de discusión, de diálogo informativo. Y entonces te están entregando información y tú tienes que evaluarlos. ¿Por qué tienes que hacerlo? Dice, de esta forma dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Escucha bien, mira el consejo que te da. Esta es la fórmula. Aquí está la fórmula. Dice, todo espíritu, es decir, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Y les dije que en esta temporada de la vida, la mayoría de los que predicaban decían que Jesucristo no era Dios. Algunos decían desde que el momento en que Él bajó y pisó la tierra, dejó de ser Dios. Entonces la creencia se había diseminado, como actualmente existen tantas creencias que se han diseminado por el mundo y están enseñando un discurso diferente. Entonces Juan dice, una persona que confiesa a Jesucristo y que ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de la oposición a la verdad o del anticristo. Por eso la importancia de conocer la palabra, porque en la medida que usted conoce el Antiguo Testamento, usted sabe que el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Todos los actos, las vivencias que hay aquí, tanto de personas, familias, ejércitos, todo lo que ocurre aquí es la preparación del que había de venir. Entonces, cuando uno va al Antiguo Testamento, comienza a descubrir las grandes verdades que fueron manifestadas en los evangelios. Y lo que no logra entender, entonces aparece allí la carta apostólica, que son 23 cartas apostólicas que te dan una explicación de todo lo que se te hace un poco confuso. Entonces, este espíritu que existe, que reina por la ignorancia del que la promueve o intencionalmente está queriendo, generalmente es ganar dividendos, es decir, llenarse sus bolsillos de dinero. Les conté yo, por ejemplo, que hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero todavía la pueden rescatar. Había uno que mandaba su comisión, mandaba su grupo a la ciudad y estaban allí en la ciudad e investigaban todo. Se metían allí, al restaurante, iban a la comida, al parque y investigaban a la gente. De tal modo que hacían una investigación de mercado. De tal modo que cuando llegaba el evangelista le ponían uno de estos en el oído y le decían, mira, allí la señora que tiene el codo y que se está filmando la cabeza se llama Irma. Y ella trabaja haciendo taxes. Y entonces tiene una enfermedad que le acaban de detectar. Toda la información. Se lo estaban diciendo por el oído. Y entonces de pronto él decía, el Señor me está revelando. Típico, cuando escucha esa palabra, arránquese. Y les da toda la información que ya tenían adentro escrita. Incluso miraban por pantalla y entonces le decía, el Señor esta noche tiene algo para ti, pero money. Bueno, así operan. Entonces, todo esto es contrario al Evangelio. Y dice el apóstol Juan, dice, el que no confiesa el Evangelio, si la cosa no es tan así como decir, ok, yo soy de Jesucristo. No, pues todos lo pueden decir.
los demonios, ¿qué hacen? Los demonios dice tiemblan y también creen. Y entonces la cosa es esta, y aquí es donde yo les digo nuevamente, hermanos, estudien su Biblia. Es la única forma de poder detectar, de poder descubrir el error. Y entonces, el que no confiesa a Jesucristo, su evangelio, entonces lamentablemente es alguien contrario a la verdad del evangelio, el cual vosotros han escuchado, han oído que viene y ahora está en el mundo. Ahora está en el mundo. Recién venía escuchando yo un programa y dieron una información oficial respecto a los medios de comunicación, que hay 6 transnacionales que son los dueños de toda la información. Ellos preparan su agenda y te dicen lo que ellos quieren que tú sepas, lo cual no es verdad. Y la gente lo cree. Dice, ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Primer siglo. ¿Te preocupa que ya esté en el mundo el espíritu del anticristo? Fíjate que a mí no me preocupa, porque cuando se manifieste a plenitud el anticristo en la tribulación, yo no voy a estar. Pero si me quedo en eso, en decir yo no voy a estar, con una sonrisa en la cara, y no digo me preocupan los demás que van así a estar, y estoy haciendo el esfuerzo para que aprendan y descubran la verdad y se salven. Si no, es mezquindad, egoísmo. Porque hay mucha gente que no conoce la verdad. Pon atención, escucha bien. Esto es para ti, mi querido salvado, redimido por Cristo. Dice el apóstol en la lectura del pasaje que te acabo de describir, 1 de Juan 4, del 1 al 8. Dice, hijitos, nuevamente. Los trata bien, hijitos. Vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. Me deja en paz. Vosotros sois de Dios. Y haciendo una descripción de toda la maldad del anticristo y todo este espíritu de contrario que lo que quiere es matar, hurtar y destruir, él nos dice, mira, hijito mío, no te preocupes porque tú eres de Dios y ustedes lo han vencido. O sea, ya está vencido. Ustedes lo han vencido. Pregunta, ¿a quién hemos vencido? A los espíritus engañadores. Fácilmente podemos descubrir a aquellos que quieren enseñarnos, nos dan noticias falsas, nos promueven programas, cuentan sobre cosas que debemos de hacer y con el poco sentido o conocimiento de la ciencia, yo digo, eso es un absurdo. Es totalmente anticientífico. Eso está reñido con la medicina. Entonces yo descubro la verdad. Y él dice, hijitos, ustedes ya los han vencido. ¿A quiénes hemos vencido? A los espíritus engañadores. Espíritus engañadores que enseñan lo siguiente. Dice, enseñan doctrinas de demonios. La mayoría de la gente tiende a espiritualizar las cosas y comienzan a ver que las palabras, los dichos, solamente involucran seres espirituales. No, son personas. Son personas que han dedicado su vida a establecer sistemas mentirosos. Se han levantado, dice el apóstol, fortalezas con ideas, criterios, juicios que están en contra de la verdad. Son ateos, son agnósticos, son secularistas, son humanistas. Ahí están, en contra de la verdad. Las iglesias están llenas escuchando este tipo de información. Entonces, miren, pongamos algunos ejemplos de espíritus personas, le voy a decir mejor, para que no llegue uno a espiritualizar y pensar que se trata de este señor que lo identifican con cachos, con una cara y una nariz puntiaguda, vestido de rojo y con una horqueta y una cola larga. Bueno, son personas
que se visten de sport, de traje, andan en carros, viven en casas. Entonces, estos ejemplos de personas engañadoras que enseñan doctrinas que son falsas, literalmente de demonios. En los años recientes, multitudes que nombran el nombre de Cristo han adoptado una forma, un mensaje de hacer las cosas en los templos ampliamente distorsionada de lo que verdaderamente es el cristianismo. Entonces, si tú conoces la palabra y te has preocupado de aprender bien, perseverando en la doctrina de los apóstoles, ¿no encuentras sentido lo que está diciendo? El mandato del Señor en estos días dice, y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, perseveraban en la adoración. Bueno, si ese es nuestro sentido de vida, si esa es nuestra práctica regular, entonces calza todo para con nosotros. Somos de Dios, hemos vencido al mundo, estamos muy pendientes y no nos dejamos influenciar por el maligno, no estamos intimidados, como decía la hermana en su clase del jueves, ¿cierto? El miedo es una condición natural del ser humano y todos tenemos miedo. Venía caminando yo en la noche, llego a una esquina y se me aparece un tremendo lobo viejo. Me dio miedo. Es natural el miedo, pero el miedo se puede transformar en algo irracional, ajeno a la palabra. Entonces, si conoces la palabra, te has preocupado de aprender bien. Por eso el llamado a que hagan estudios hermenéuticos, apliquen una buena exégesis. Es decir, es tan simple, parecen palabras complejas. No, no son complejas, son simples. Son simples y tengo que hacer un reconocimiento. Nunca lo he hecho. Pero aquí hay una jovencita que en un corto periodo de años, ella ha tomado la palabra del Señor y cuando yo la escucho, me escucho a mí mismo. ¿Se puede? Oh, claro que se puede. Entonces, si conoces la palabra, preparación para la venida del Redentor, manifestación del Redentor, proclamación, dación del Espíritu Santo, nacimiento de la iglesia, explicación de todas las temáticas que habló Jesús en sus sermones biográficos, la revelación final, que es la consumación de los siglos, nuestra partida para estar con Cristo entre cielo y tierra. Si conoces la palabra, te has preocupado de aprender bien, perseverando en la doctrina de los apóstoles, y tú analizas con detención las cosas que se llevan a cabo y se dicen, podrás notar que las personas dentro de incluso las iglesias tienen una distorsión de la palabra, incluidos los líderes. Es verdad. Si te has preocupado. Pues si no, les conté el otro día que fuimos allá a un lugar y entonces al final me llamó mucho la atención que una presbiteriana empezara a repartir botellas de aceite y que te pone aceite en las manos y empiezas a tocar y a ungir a todo y dices, ay, nosotros no fuimos, quédense con su locura, nosotros nos vamos, no creemos en eso. Son muchas las iglesias que viven, por ejemplo, yo estoy sorprendidísimo. Hay muchas en las iglesias personas que no les dicen nada y viven incluso en unión libre. No creen en la santidad del matrimonio y practican la fornicación. ¿Y sabe qué? Predican en los altares. Son muchos que estando en el estado del matrimonio no viven en la relación conforme al mandamiento de Dios para esta institución divina, y el abuso y la violencia es parte de su diario vivir y predican en los altares y enseñan sobre la santidad del matrimonio. Identifiquen los espíritus a las personas. El producto de este estilo de vida, por esta y muchas otras más condiciones, sobre todo del liderazgo que dirige la iglesia, son millones. Escucha bien. Mira lo que te estoy diciendo. Debido a lo que te acabo de describir, que te puedo dar una enorme lista, terminaríamos. Estoy tratando que los sermones duren 35 minutos. Pero mira,
Si yo te diera la cantidad de ejemplos que hay de cosas. Por eso la importancia cuando yo les enseñé cómo adoramos. Adoremos en espíritu y en verdad. Muy bien. Reconoce que eres un pecador. Muy bien. Pide perdón al Señor. Muy bien. Decide que tu vida va a ser una vida de consagración. Ok. Entonces allí en ese momento presenta tu voto, tu ofrenda, tu sacrificio, tu donación, todo. Ofrécelo. Ya ahora esto es limpio, ¿no? Hay iglesias que se prestan para el lavado de dinero. Reciben como ofrenda el producto del tráfico de drogas. Por esta y por muchas otras condiciones, sobre todo del liderazgo que dirige la iglesia, son millones que se han alejado de considerar las demandas de Jesucristo porque perciben el cristianismo como un fraude y a los líderes cristianos como artistas del fraude. ¿Está dura? ¿Para nosotros? No. Nosotros estamos llenos de bondad, nosotros tenemos conocimiento y nosotros somos capaces de amonestarnos unos a otros. Podemos poner palabra de verdad en tu necesidad, en tu circunstancia. Créanlo, por favor. Permítame hacer una imputación directa. Las verdades eternas, las doctrinas bíblicas enseñadas por Cristo y explicadas por los apóstoles de la palabra de Dios están siendo pervertidas, están convirtiéndolas en una mitología perversa y el cristianismo se está hundiendo en una crisis de proporciones sin paralelo. Los espíritus o las personas que dirigen a las iglesias, muchos de ellos son autoproclamados profetas, quienes están conduciendo a la iglesia, ¿sabe dónde? Al reino de las sectas. Me acordé yo de uno que una vez dijo, tenían la costumbre en la iglesia de que al final, cuando era el canto final, todos los que se sentían enfermos podían pasar al altar y los diáconos y ancianos de iglesia podían pasar ahí al altar e imponían sus manos sobre ellos para otorgar sanidad. Y había uno que estaba súper enfermo y tenía manifestaciones medias raras y entonces estaban dos allí diáconos conversando y se miraban. Y uno le dice al otro, le dice, mejor anda tú a imponerle las manos porque tú eres más valiente. ¿De qué se trata todo esto dentro de las iglesias? Reprenden demonios y solo son personas enfermas. ¿Cómo tendrían que hacerlo? Estudie su Biblia, vaya al libro de Santiago y usted encontrará allí, dice claramente, ¿está alguno de ustedes enfermos? Vaya con los ancianos de la iglesia. Está diciendo, vaya con los que saben. Y van a tener una confrontación en donde va a haber ausencia de mentira, apego a la verdad, respeto por la persona, se van a elegir las mejores palabras, se esperará el momento adecuado y se descubrirá. ¿Qué se descubrirá? Vino una persona conmigo y me dijo, ay pastor, tengo un demonio, me está quemando el estómago. Y yo lo miré y le dije, a ver, ¿qué demonio es este? Confrontación. ¿Fuiste al doctor? Cualquiera diría, no, pues a este pastor le falta la fe. No, yo le dije, ¿fuiste al doctor? Me dice, sí, pastor, sí fui. ¿Y qué te dijo el doctor? Me dijo que tengo unas heridas en el estómago. Oh, ok. Y cuéntame, ¿qué comiste hoy? Ay, pastor, me comí un plato con unos chilitos tan ricos. Tengo demonios en el estómago. No, deja de comer chile, sé obediente, hazle caso al doctor. Confrontación sabia.
Yo he visto las cosas más increíbles dentro de las iglesias, cómo reprenden demonios a personas que están enfermas. Sobre todo cuando las personas tienen enfermedades mentales que son producto incluso de lo que hoy voy a enseñar en una iglesia, que me da mucho dolor. Personas que han sido abusadas desde pequeños, físicamente, emocionalmente, sexualmente. Y quedan con un trauma profundo en su ser y crecen con eso en su alma. Y les reprenden demonios. Qué locura en medio de las iglesias. No lo acepte porque yo lo diga. ¿Sabe cuál es la orden? Examinen. Examinen los espíritus. Prueba, analiza a los hombres. Escucha esto, connotados líderes, mira, connotados líderes de los ministerios más importantes en los Estados Unidos han dicho cosas como esta y la gente dice, ¡aleluya! Kenneth Copeland dijo, Satanás conquistó a Jesús en la cruz. Son millones que lo siguen. Se paró uno ahí adelante y dijo, usted no está mirando a Morris Cerulo, usted está mirando a Dios. Otro dijo lo siguiente, hablando en los púlpitos, dijo, nunca, nunca, nunca vayas al Señor a decirle si es tu voluntad. No permita que estas palabras de pedir a Dios y hacer su voluntad salgan de tu boca porque son palabras destructoras de la fe. Aleluya. Benny Hinn, ¿lo conocen? Mire lo que dijo. Dios tiene que recibir permiso para trabajar en este dominio terrenal en favor del hombre. ¿Te das cuenta? Kenneth Hagin dijo, el hombre fue creado en términos de igualdad a Dios y puede levantarse ante la presencia de Dios sin sentido alguno de inferioridad. Por eso que les estoy diciendo, hermanos, estudien su Biblia para que no se dejen llevar a lugares en donde les están hablando hasta doctrinas de demonios. ¿Qué pasó? Se acabaron los amén. Si no es por molestarlos, es por salvarlos, hermanos. Salvarlos. Bueno, como usted puede darse cuenta, esta es simplemente la punta del iceberg. Podemos hablar, escriben libros. La iglesia más grande de Corea. Ay, Señor, qué terrible. ¿La conoce la iglesia más grande de Corea? ¿Conoce a su líder, David Yonggi-cho? Hay gente que lee sus libros. David Yonggi-cho. Hay gente que lee los libros de este, que le dije yo el otro día. Tu mejor vida está aquí. Oh, como usted puede darse cuenta de lo que estoy hablando, simplemente es la punta del iceberg. Están trabajando día a día. Aún hoy existen los templos donde expresan estas doctrinas de demonios. Están llenas, trabajan dictando conferencias, talleres, conciertos. Todo está allí diseminándose. Estos espíritus de error anticristianos golpean sin piedad muchas de las doctrinas esenciales del cristianismo, predicando sus propias desviaciones y su antibíblica teología. La escuchan una vasta mayoría de personas que son sus adherentes, quienes aceptan todo sin pensar. ¿Es verdad eso o no? ¿Estoy hablando tonteras? Es verdad, hermanos. Aquí viene David Yonggi-cho, la iglesia más grande de Corea. Sigue las enseñanzas, ¿sabe de quién? Sigue las enseñanzas y ellos las han perfeccionado
las enseñanzas de las 4 dimensiones espirituales de los monjes budistas. Todas estas personas están atrapadas, consideran con fervor a estos espíritus engañadores como la autoridad final en materia de fe y práctica. Nosotros que somos de Dios, aleluya, tenemos el Espíritu de Dios de verdad, interpretamos con la ayuda del Espíritu Santo, siendo salvados, dando siempre una exégesis de verdad. Siempre, no a veces. Permítame simplemente decir al final lo siguiente. Escúcheme bien, podemos en forma legítima decir, como el apóstol Pablo, podemos decir que esto que hemos nombrado, muchas de las cosas que estamos viendo, son gente que practica un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Lo que hacen ellos es cualquier cosa menos evangelio. ¿Sabe usted cuál es la sentencia? La sentencia es categórica. Dice claramente el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, si alguien predica un evangelio diferente acá, y si viene un ángel del cielo y nos predica un evangelio diferente, el tal sea ¿qué? Anatema, maldito, maldito. No lo digo yo, mi querido amigo, te lo está diciendo la Biblia. Si predicas un evangelio diferente como el que acabo de nombrar, y los líderes de las iglesias más reconocidas en los Estados Unidos que están predicando en contra de la palabra del Señor, la palabra del Señor misma en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo les dice que si predican un evangelio diferente son malditos. Eso es verdad. Mas nosotros, escucha bien, los salvados, hemos vencido este sistema mundanal. Lo hemos vencido. Hemos pasado de muerte a vida. Estamos llenos de bondad. Tenemos mucho conocimiento, no para ensoberbecernos, ni para mostrar orgullo, simplemente ¿para qué? Para amonestarnos primero nosotros, los domésticos de la fe, y para después ir con aquel que tiene una necesidad y ayudarlo en su problema familiar, matrimonial, en sus relaciones interpersonales, sus problemas laborales, en todo lo que tenga que ver en relación a la vida, estamos preparados. Así lo dice el apóstol Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas. Si es Biblia. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, el cual es Dios. Siempre estará con nosotros. Es mayor que el que está en el mundo. ¿Por qué ellos no entienden? Ellos son del mundo, no son salvados. Lea usted Romanos 1 al 3. Ahí está la descripción completa de la manifestación del hombre del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Son iguales. Mas nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Nos encuentra la razón, sabe lo que dice la Biblia, pero el que no es de Dios no nos oye. Más encima, ¿sabe qué? El que no es de Dios se molesta, se enoja, murmura, sale enojado de aquí. El pastor de nuevo está con sus tonteras. No, es palabra de Dios. Pero el que no es de Dios se enoja. No recibe la palabra. Tan simple como lo hemos dicho. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, finalmente, los que vivimos siendo salvados, esta es la recomendación del pasaje que nos convoca en este sermón. Es simplemente esto. Nuevamente las palabras del apóstol son maravillosas. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Se da cuenta? Y además ama. ¿Sabe por qué ama? Porque conoce a Dios.
Pero el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno entra para conocer a Dios, descubre que Dios es amor. ¡Aleluya! Dios es amor. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por la bendición maravillosa que tenemos de conocer un poquito más de tu verdad. Verdad que nos da dirección. Verdad que permite que podamos descubrir el error en nosotros mismos, para que cada día vayamos aún más y más llenándonos de bondad, llenándonos de conocimiento, para poder, Señor, realizar esa gestión tan hermosa, necesaria, que tú nos mandaste, la cual es ir y haced discípulos. Gracias por estas enseñanzas. Las recibimos, las guardamos en nuestro corazón y las vamos a aplicar en nuestras vidas. Llévanos con bien donde quiera que vamos en este día y guárdanos del maligno que tiene a este mundo sumido en la desesperanza, en la angustia, en el miedo, en el temor. Mas nosotros somos de Dios. Y sobre nosotros está brillando el sol de justicia, el cual uno de estos días, tal vez hoy, traiga para nosotros aquello que nos tiene expectantes, lo cual es estar contigo, lo cual es mucho mejor. Bendícenos a todos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor.